muchas veces nos muestran, si bien un Señor piadoso, nos muestran a Cristo como un hombre que nos trae paz. Muchas veces nos olvidamos de este aspecto del infinito poder que tiene nuestro Señor, que tiene el mismo Jesús, que se despojó de su divinidad para hacerse hombre, para ser de carne y hueso, igual que tú, igual que yo, y para pasar y sentir todas las tentaciones, penas, frío, calor, todo, absolutamente todo, dolor de cabeza, todo lo que hemos sentido nosotros, lo sintió Jesús en esos 33 años que vivió aquí en la tierra. ¿Ya? Pero muchas veces, como nos enfocamos en eso, en los 33 años de Jesús que estuvo aquí, nos olvidamos también de que ese mismo Jesús ha sido ungido con todo el inmenso, infinito poder del Señor. ¿Ya? Ese es el Señor al que nosotros acudimos. Ese es el nombre que nosotros invocamos cuando hacemos una oración y siempre decimos en el nombre de Jesús. Ahora, de toda esta, ahora vamos a enfocarnos sí en los versículos que conocíamos. ¿Cuál creen que es? Yo decía ahora, Carla, vamos a compartir el secreto no tan secreto del gozo. ¿Cuál creen que es lo importante de todo estos 3 versículos? Voy a volver a leerlo. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué es lo importante ahí? ¿Quién se atreve a compartir? A ver, ¿quién quiere compartir en este momento? ¿Qué es lo que entiende de importante? Ahí hay una palabra, o más bien una forma de decir las cosas que es clave para nosotros, para comprender y vivir en el gozo del Señor. Que no tenemos que mirar las circunstancias ni lo que tenemos alrededor. Simplemente tenemos que aceptar lo que Dios nos está mandando, enseñando, y así todo, sentir el gozo que Dios nos da. Amén. Eso nos habla de enfoque. ¿En dónde nos enfocamos? Gracias, mamita. ¿En dónde nos enfocamos? O sea, no tenemos que mirar las circunstancias. ¿Qué más? ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Qué entendemos en esta? ¿Qué mensaje tomamos de aquí? Hola, buenas noches, Gabriel. Buenas noches, Lourdes. Adelante. Bueno, creo que para mí lo que más resalta es el segundo párrafo, el 18, el versículo 18, que creo que es el mensaje principal, que dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. O sea, ese es el mensaje principal que, como nos dijo la hermana, no mirar las circunstancias, sino saber y tener nuestra confianza en que el Señor está con nosotros, Él es nuestra salvación, y sea cual sea la circunstancia, nos alegraremos en Él, ¿no? Ya. Amén. Eso es muy importante. El versículo 18 tiene una clave muy, muy importante. Por eso digo yo, un secreto que no es tan secreto. En realidad es bastante textual, por no decir obvio. Dice, con todo, yo me alegraré en Jehová. No dice, Jehová me alegrará. No dice, me sentiré alegre. No dice, Jehová me hará sentir alegre. No dice, cuando me sienta alegre voy a gozarme en el Dios de mi salvación. Está poniendo el poder de decisión en nosotros. Tú tienes que decidir alegrarte. Tienes que decidir gozarte en el Dios de tu salvación.
esto nos está llevando a lo que hemos hablado en algunas sesiones antes, como decía mi mamita y como bien decía Lourdes, ¿a dónde nos enfocamos? Y hemos dicho muchas veces, cuando la palabra dice, ¿no? Donde está tu tesoro, está tu corazón. Cuando la Biblia habla de corazón, está hablando de a dónde está lo que valoramos, dónde están nuestras intenciones, ¿no? El Señor, en otra palabra dice, el Señor vio que elucubraban en sus corazones, o en otras versiones dice que maquinaban en sus corazones, ¿no? El Señor, hablando de Jesús y hablando de la gente que lo rodeaba. Entonces, cuando la Biblia habla de corazón, habla de intenciones, de pensamientos, de todo lo que es nuestra parte almática, el alma, ¿no? O sea, cuánto nosotros estamos enfocados. Y de eso hablamos en alguna oportunidad también, donde ponemos nuestro enfoque. Pero entonces nosotros tenemos aquí el poder de decisión. El Señor nos está diciendo que nosotros debemos decidir alegrarnos. Ahora, claro, te dice, ¿no? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, falta el producto del olivo, los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas, o sea, no hay nada, está en escasez completa, en desgracia, en todo. Entonces dices, yo me alegraré, pero ¿cómo haces para alegrarte? ¿Cómo haces para gozar de una situación tan negativa, sea cual fuere la que sea, de escasez, de enfermedad, de dolencia, de lo que sea? ¿Cómo haces para alegrarte? Y aquí tiene que ver algo de lo que ya hemos conversado también. Para nosotros mantener un espíritu de gozo, necesitamos mantener un espíritu de agradecimiento. Pero ¿cómo vamos a mantener un espíritu de agradecimiento si nos enfocamos en lo negativo que está sucediendo? Entonces imagínate tú estás, no sé, en un proceso pasando por la prueba y todas tus oraciones se enfocan en la prueba que estás pasando. Señor, no sé, sácame de esta escasez, dame trabajo, dame sanidad, todas tus oraciones, todas. Estás enfocadísimo y confías sinceramente, de corazón, en que el Señor te va a sacar de esa prueba, la que sea, ¿ya? De salud, de economía, de conflicto, de familia, cualquiera que sea la prueba que tú estés pasando, y tu oración se enfoca en eso. ¿Qué es lo que va a suceder? Es que tú te estás enfocando ya no en el Señor, sino en el favor del Señor. Y muy sutilmente, como suele hacer el enemigo, te está robando. ¿Y qué es lo primero que te va a querer robar el enemigo? Hay dos cosas muy importantes con las que el enemigo actúa, ¿ya? Yo trato siempre de cuando compartimos la palabra, no hablar mucho del enemigo, pero esto es importante que tú lo sepas, porque el enemigo tiene una estrategia muy clara, repetida, pero que siempre le funciona. Robarte el gozo y robarte la identidad. El enemigo te va a querer robar siempre el gozo. ¿Y cómo te roba el gozo? Robándote la identidad. ¿Y cómo te roba la identidad? Simplemente haciendo que dudes de la fidelidad del Señor. Que dudes de la palabra del Señor. Cuando el enemigo, vamos a Génesis 3, por favor. Génesis 3. Cuando el enemigo va a tentar a Eva, cuando el enemigo va a tentar a Eva, miren lo que dice.
Génesis 3, esto está recién en el primer versículo, es el único que vamos a leer. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová había, que Jehová había hecho. Que Jehová Dios había Que hecho. Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, la serpiente le dice a la mujer, ajá, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Si en ese momento Eva hubiera sido una mujer sabia como son ustedes, Amén. 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 le hubiera dicho, Gloria a Dios. sácate de acá. Mira, mira, todas dicen amén, ahí sí, ¿no? Bien vivas son. Todas son mujeres sabias. Amén, muy bien, así tienen que decir amén. Todas somos sabias. Si Eva hubiera sido sabia como ustedes, le hubiera dicho, sácate de acá, serpiente, fuera, fúchila, sáquese. Pero no. Eva se puso a conversar con la serpiente. Se puso a discutir con ella. Es que las mujeres tenemos ese espíritu de chisme, pues. Y le dijo, no, serpiente, no. Podemos comer de cualquiera menos del conocimiento del bien y del mal. O sea, estableció un diálogo con la serpiente. Un diálogo conversando con el enemigo. No como que ahora tú te sientas, te quiere tentar el enemigo y te quiere hacer dudar y tú te pones a conversar. ¿Verdad, no? No. O te pones a discutir. No. Ni siquiera tenía que haber conversado, dialogado con ella. ¿Qué es lo que buscaba la serpiente? ¿Qué es lo que buscaba el enemigo en Eva? Distraerla de su identidad. ¿Qué era Eva en ese momento? Era la primera hija de Dios. Quienes somos padres y tenemos una hija, sabemos cuánto se ama a nuestras hijas. Y sobre todo a la primera hija, cómo uno se conecta. Yo con mi hijita tengo una conexión muy, muy especial. Y como siempre digo, yo tengo 2 hijos únicos, porque con cada uno de ellos tengo una conexión muy especial, pero la conexión que tengo con mi hijita de complicidad y de todo es distinta. Entonces, yo no me imagino cómo Dios amó y ama a Eva. Como nos ama a nosotras. Cómo las ama a ustedes con locura. Amén. Entonces, el Señor amaba tanto a esta dama, nuestra matriarca Eva, pero dejó ella que el enemigo la distrajera y la hiciera dudar. O sea, el enemigo estaba haciendo mentiroso a Dios. Y Eva le cree al enemigo porque se deja distraer. ¿Cuál fue el error de Eva? Establecer un diálogo con la serpiente. Abrirle una puerta. Le abrió los oídos, le prestó atención. ¿No? Vayamos al ejemplo de Jesús. Jesús va a ser apresado, les anuncia a los apóstoles lo que le iba a pasar, y Pedro le dice, no, Señor, no permitiremos que te pase esto. Pedro, uno de los más íntimos amigos de Dios, uno de los más íntimos amigos de Jesús, Pedro, el gran Pedro, la roca, el firme. Y le dice, Jesús, ¿qué le contesta? A ver, ¿quién recuerda qué le contesta a Jesús? A Pedro. No se empujen, por favor, en orden. Ya, están peleándose mucho, yo lo voy a contestar, ¿ya? Jesús le dice a Pedro, apacienta mis ovejas. No, esa es en la restitución de Pedro, ya te fuiste muy adelante, Raquelona. Apártate de mí, demonio, dice. Apártate, Satanás, lo llama por su nombre. Amén. Apártate, Satanás, que me eres piedra de tropiezo, o sea, sácate de acá. Esa era la respuesta que necesitaba Eva. Decirle al enemigo. Esa es la respuesta que debió decirle, apártate de aquí, serpiente cochina, puf. Pero no, Eva estableció un diálogo con... Entonces, en ese momento, Eva, y después Eva cuando tienta a Adán, ambos, se olvidan de quiénes eran.
se olvidan de lo importante que eran. Eran la creación. Dios había hecho los cielos, la tierra, los animales, los peces, los mares, los ríos, las estrellas, un universo hermoso, pero su creación más importante fue Adán y Eva, y nosotros, y ustedes. El ser humano es la creación que Dios más ama, porque no mandó a Cristo a morir para salvar a las estrellas, a los mares, a los animales, no. Mandó a Jesús a que muera en la cruz por ti y por mí. Amén. Entonces, nosotros somos su creación más importante, lo que el Señor más ama. Pero Adán y Eva se olvidaron de eso. Y cuando nosotros nos distraemos y nos dejamos que el enemigo siembre dudas, entonces cometemos el mismo error. Yo sé que ustedes son mujeres sabias, pero les digo que hay otras mujeres que cometen ese error y se dejan distraer por el enemigo. ¿Qué está haciendo el enemigo ahí? Te está robando tu identidad. Porque si el enemigo no logra robarte tu identidad, no va a lograr robarte el gozo. Amén. Porque mientras tú estés firme, parada sobre la roca, parado sobre la roca, y estés con la certeza de que eres hijo de Dios, de que eres una princesa, de que eres un príncipe, porque el que hizo los cielos, la tierra y los mares es tu papá, entonces no hay manera de que se te robe el gozo. ¿Ya? Entonces, el enemigo te va a robar tu identidad, te va a hacer dudar de que eres hijo o hija de Dios. ¿Para qué? Para poder robarte el gozo, para poder meterte la duda, para poder sembrar esa duda. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a irnos un poquito más atrás a Daniel. En el libro de Daniel, yo creo que no lo vamos a leer, vamos a mencionarlo porque creo que ustedes conocen la historia de Daniel. Daniel es llevado, ¿no? Cuando es llevado de Israel a Babilonia por Nabucodonosor, porque Nabucodonosor quería formar un grupo de élite para que asesore, una especie de asesoría de gobierno. Pero no es que los contrata como consultor, como asesor, sino que los hace esclavos. Los hace esclavos y les cambia hasta el nombre, porque Daniel fue llamado Belsasar. ¿Por qué les cambia el nombre? Nabucodonosor era un rey de verdad bastante confuso, de verdad bastante inestable en sus pensamientos, porque a veces reconocía el poder de Dios, pero no se sometía, no lo adoraba. Era absurdo. La historia de Nabucodonosor nos sirve para ejemplificar todos los errores que nosotros podemos cometer en la vida, porque nosotros a veces tenemos ya testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros y sin embargo a veces nos alejamos del Señor. Algo así pasaba con Nabucodonosor. Él decía, el Dios de Daniel es el Dios verdadero, ¿no? Pero no se sometía, ¿no? O sea, si es el Dios verdadero, tendría que estar tirado a sus pies. Pero bueno, yo les quería hablar de Daniel. Daniel es hecho esclavo, aunque sirve en la corte y es entrenado como un grupo de élite, es esclavo porque no tiene decisión de poder ir a ningún lado, le es cambiado el nombre y por último le es cambiado hasta la dieta. Les ordenan comer la comida que el rey ordenaba que coman. Daniel, dentro de todo ese dominio, esa esclavitud, ese sometimiento que tenía, toma una sola decisión. Aunque su nombre había sido cambiado, él decide no perder su identidad. Él decide mantenerse dos cosas, no comer la comida del rey.
la Biblia no explica mucho. Los teólogos, los conocedores dicen que era porque podía ser comida consagrada a los dioses. Cual sea la razón que Daniel tuvo, él decidió no comer la comida del rey y decidió seguir orando y adorando a Dios, a su Dios, al verdadero Dios. Y entonces el Señor le mostró su favor dentro de una vida total de esclavitud. Recordemos que no sé, a ver si alguien me puede corregir, pero yo no recuerdo en la Biblia, en el libro de Daniel, que Daniel regresara a Israel triunfante y liberado. Él vive durante su vida bajo el dominio de cuatro reyes extraños, de cuatro reyes que no eran de su nación. Sin embargo, sirve a Dios mientras sirve a esos cuatro reyes, porque él servía con sabiduría, con la guía del Espíritu Santo, con la guía de Dios, servía a esos reyes, pero no se sometía ni dejaba de adorar al Señor, ni dejaba de servir a Dios. Con los amigos de Daniel pasa lo mismo, los que son condenados a la muerte en el horno de fuego, y el horno, por no querer postrarse a la estatua de Nabucodonosor, y los amigos de Daniel también se libran de esa muerte, el Señor los libra, ¿no? Se ve un cuarto hombre, dice, dentro del horno. Algunos teólogos dicen que era el mismo Jesús, otros dicen que era un ángel, no lo sé, la verdad, no es importante ahora enfocarnos en eso, pero la cuestión es que el Señor los respalda porque ellos mantienen su identidad aún ante el peligro de muerte. Lo mismo pasa con Daniel. Él mantiene su identidad aún cuando lo envían a morir devorado por las fieras, por seguir orando a su Dios. Mira, entonces, él mantiene su identidad, siempre seguro de que es hijo de Dios. Y entonces no logra que el enemigo, a pesar de la amenaza de muerte, a pesar de de la esclavitud que sufría, no olvidemos, Daniel siempre fue un esclavo, nunca logró liberarse, pero aún siendo esclavo, aún siendo siervo de un rey que no era de su nación, él seguía siendo mucho más fiel a Dios. Para él era más importante ser siervo de Dios que ser esclavo de cualquiera de los cuatro reyes que le tocó en su vida. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de cómo se mantuvo Daniel su identidad y por qué pudo mantener su conexión y disfrutar de esa conexión con el Señor. Disfrutar, eso es gozo. Eso es el gozo. Ahora, eso exigió decisión, acción, tomar acción. Daniel no oró y esperó. Daniel siempre oraba, pero no oró y esperó que Dios hiciera algo. Tomó acción y Dios respaldó sus acciones, respaldó sus decisiones. Vayamos ahora al ejemplo más grande de todos los ejemplos. Cuando Jesús es tentado por el mismo Satanás, dice, le cita a Satanás las escrituras. Dice, déjate caer y el Señor enviará sus ángeles para evitar tu muerte, ¿no? Para protegerte. Y Jesús, conocedor, creador, inspirador de las mismas escrituras, porque era Dios, dice la palabra, no tentarás a tu Dios. Dice, si eres el Hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. ¿Cuántas veces has sentido que el enemigo te quiere meter esa duda? ¿De verdad eres hija de Dios? ¿De verdad Dios te ama? Mira todo lo que te pasa. ¿No crees que si Dios te amara no te pasaran estas cosas? ¿Has escuchado esas voces? ¿No crees que si fueras hija de Dios no harías lo que hiciste?
¿Has escuchado esas voces en tu mente? Esa voz en tu mente, en tu pensamiento, que te puede sonar familiar, que te puede sonar con tu propia voz, es la misma voz que le dijo a Eva, así que Dios te dijo que no puedes comer de ningún fruto del jardín. Es esa misma voz. Es el mismo enemigo tratando de robarte tu identidad, de hacerte dudar de que eres hijo, hija de Dios. Porque una vez que te roba tu identidad, te desconecta del Señor y te roba el gozo. Y cuando tú ya no tienes identidad como hija de Dios, sino consideras que eres solo una persona, que eres un ser humano. Como ser humano puedes fallar, puedes cometer cualquier cosa, total, puedes tomar cualquier decisión, total, la vida es una sola, total, ¿qué es lo peor que puede pasar? Todas esas voces, todas esas frases con las que solemos alentarnos para tomar malas decisiones, se justifican cuando no tenemos conexión con Dios. Porque si tú sabes, estás seguro que eres hijo, hija de Dios, hay dos cosas a las que inmediatamente te sujetas: a la gratitud y a la obediencia. En cambio, cuando estás desconectado de Dios, es más fácil desobedecer. Es más fácil porque ya no importa nada, porque tú mismo te dejas de amar. Tú mismo te olvidas de cuánto Dios te ama con locura. Entonces, en ese momento, cuando ya iniciaste un diálogo con el enemigo siembra todas las dudas que quiere. Pero ¿por dónde comenzó? Por hacerte dudar que eres hija de Dios. Entonces, ahí tienes la respuesta que da el mismo Jesús. Apártate de mí, Satanás. Soy un príncipe, soy una princesa de Dios. Soy hija del rey, del que creó el mundo, del dueño del oro y de la plata, del que venció a la muerte. Y ese Jesús que está sentado a la derecha del Padre en su trono, el que está sentado en el trono, vino aquí a la tierra por mí. Dilo así, Él vino por mí. Amén. Si hubiera tenido que venir solo por ti, hubiera venido igual. Si la salvación fuera solo por una de ustedes, Jesús hubiera venido igualito, con la misma disposición. Así es el amor del Señor. Ahora, Amén. esto tal vez te suene bastante genérico, pero ahora vamos a ir a lo que es un poco más específico. ¿Cómo mantenemos nuestra gratitud? ¿Cómo mantenemos una actitud de agradecimiento? Todas ustedes, creo que ninguno es recién converso. Creo que todos ya tenemos por lo menos algunos mesecitos, si no más, de haber conocido a Dios. Todos tenemos una historia propia con Dios. Todos tenemos algo que Dios, además de las cosas que Dios nos ha dado, la vida, la libertad, nos ha dado salud, nos ha dado una familia, además de todas las cosas que Dios nos ha dado, tú tienes una historia personal con Dios. Digamos, no soy yo para dar consejos, pero el consejo práctico, creo yo, de toda esta palabra, es que tú necesitas mantener un registro de todas esas cositas, milagros grandes, pequeños, medianos, porque para Dios no hay nada que no sea importante. Lo que tú tienes que saber como hija de Dios es que, como dice su palabra, hasta los cabellos de tu cabeza los tengo contados. O sea, no hay nada para Dios que a ti te importe que para Él no sea importante.
no hay nada para Dios, ni siquiera el más mínimo antojo que tú tienes, que hoy día se me antojó un dulce, deja de ser importante para el Señor. Para el Señor, todo lo que a ti te importa, te interesa, es importante. Ahora, no quiere decir que el Señor va a hacer todo lo que tú quieres, porque ahí está también a veces nuestro error, nuestra falta de enfoque es enfocarnos en lo que nosotros queremos y no darnos cuenta de si estamos buscando o no la voluntad del Señor. Entonces, nosotros necesitamos tener un registro en nuestra memoria, en nuestras cabecitas y sobre todo en nuestros corazones de las cosas que el Señor ha estado haciendo por nosotros. Miren, yo les digo, tú quizás tuviste un momento de tu vida donde dijiste, hiciste la oración de entrega, ¿no? La oración de fe, Señor, entré en mi vida, cambia mi corazón, entré en mi corazón y todo. Pero yo te aseguro que ese no es el comienzo de tu historia con Dios. Porque Dios dice, antes que te formaras en el vientre de tu madre, yo te había elegido. Dios te ama desde el inicio del mundo, desde el inicio de los tiempos. Miles de años de que tú nacieras, Dios ya te amaba. ¿Y cómo va a ser esto? Porque Dios no está dentro del tiempo, el tiempo está en manos de Dios. Entonces, para Él ver pasado, presente, futuro, es muy fácil. Es algo que nosotros no necesitamos entender, no lo vamos a entender. Pero lo que tienes que saber es que antes de que nacieras, antes de que fueras concebida, concebido, el Señor ya te amaba. Amén. El Señor ya te amaba con locura. Ya sabía cómo ibas a ser. Ya sabía cómo iba a ser tu rostro. Ya sabía cómo iba a ser tu temperamento, tu carácter. Todo. Recuerda lo que dice, hasta los cabellos de tu cabeza los tengo contados. El Señor sabía todo detalle de ti. Entonces, Él te conoce y te ama antes. ¿Por qué dice la palabra? Él nos amó primero. Él nos amó primero. Entonces, ¿cómo vamos a mantener una actitud de gratitud, de agradecimiento? Recordando que Él nos amó primero, pero también recordando cada cosita que Él ha hecho. Celebrar, recordar cada cosa que Él te ha dado, te va a dar fortaleza, te va a conectar con Él. Ahora, hay momentos en los que es difícil, yo lo sé, difícil, muy duro conectarse con Dios. Por más que tú dices, yo quiero conectarme con Dios, no sé qué pasa, quiero orar, no puedo, viene, me tocan la puerta, me llaman por teléfono, se me quemó el arroz, no sé, se llovió y no extendí la ropa, pasó 1000 cosas. Y tú no te puedes conectar con Dios. Obviamente, si no te puedes conectar con Dios es porque hay alguien que está impidiendo que te conectes con Dios. Y cuando hay alguien impidiendo que te conectes con Dios es porque Dios tiene algo importante que hacer contigo. ¿Cómo rompemos eso? ¿Qué arma tenemos para romper eso? Cuando no puedes orar. Cuando no puedes orar. Cuando incluso tú estás en la situación ideal para orar, todos se durmieron, nadie se bulla, estás, pero tu casa parece un monasterio y dices, listo, este es el momento justo que tengo para orar, Señor, voy a orar. Y te quedas dormido. Te da sueño. ¿Te ha pasado o no te ha pasado? Amén. ¿Qué pasa? A mí me pasa cada rato, hasta en el trabajo. Pero bueno, ¿cómo rompes eso? Dice que golpe de espada es la alabanza. El arma poderosa que el Señor ha puesto es la adoración, la alabanza. Ahora, la adoración, la alabanza, si bien la música fue creada por Dios y nos es transmitida, la adoración y la alabanza no se trata solo de música. La música es una herramienta.
porque la música nos estimula nuestros sentidos y nos ayuda a enfocar nuestra mente hacia donde esa música está apuntando. Entonces esa música, esa adoración, esa alabanza, tu mente se va a ir apuntando hacia, tu atención se va a ir yendo hacia el Señor. Pero la adoración, la alabanza es la conexión con Dios en realidad, no es la música. ¿Puedes hacer adoración y alabanza sin música? Claro que sí. ¿Cómo lo haces? Con lo que hemos estado hablando, recordando todas las cosas que Dios ha hecho por ti, por tu familia, las cosas maravillosas que están en la Biblia. Entonces cuando tú dices, Señor, tú eres poderoso, Señor, tú eres bueno, nos has dado promesas, has cumplido tu palabra, has sido fiel. Repites y repites, Dios ha sido bueno, tú estás alabando. Ahora, con música seguramente se te va a hacer más fácil. Esa adoración rompe esas barreras. Amén. Porque cuando tú estás adorando, cuando tú estás alabando, cuando estás cantando, cuando estás danzando al Señor, así como una loquita en tu casa, en el rincón donde tú estés, o estás sentado en tu cama, en tu silla, y ahí estás aplaudiendo, levantando manos. No sé, la expresión de alabanza es algo personal, es tuyo. ¿Ya? O sea, no hay una regla, oye, tienes que levantar las manos así, ¿no? O tienes que hacer así, o tienes que mirar al cielo, o tienes que cerrar los ojos. No. La expresión tuya, es personal. Dios sabe por qué te creó, Dios es el que hizo tus gestos, tu manera de gesticular. Entonces, lo que tiene que ser es auténtico y tú tienes que adorarle. Amén. Adorarle es expresarle tu amor. Ya, expresarle tu amor con palabras, expresarle tu amor con cantos, expresarle tu amor con danza, expresarle tu amor con poesía, expresarle tu amor con gratitud, recordando las cosas que el Señor ha hecho. Eso es adoración. Reconociendo que la vida se trata de Él. Amén. Que esta vida que nosotros tenemos ha sido hecha para darle gloria y honra a Él. Amén. Y el poder darle gloria y honra al Señor es un privilegio que tenemos. Entonces, tú danzas, cantas. Testimonios de alabanza también. Testimonios de alabanza. Recuerda, de eso se trata. Los testimonios de alabanza son recordar y compartir las cosas maravillosas que el Señor ha hecho en tu vida, grandes o pequeñas. Un testimonio de alabanza puede ser una sanidad de una enfermedad terrible, puede ser una restauración. Un antojo también. O puede ser el cumplimiento de un antojo, de un dulce que tenías, como una vez hizo, bueno, no una vez, varias veces, pero una vez que la recuerdo muy claramente. O algo que anhelas como un paseo, o de repente simplemente reunirte con tu familia, o restaurarte con algún familiar, o lo que fuera. O comprarte algo que pudiste comprar. O también algo que tú querías comprarte y te pudiste comprar porque Dios permitió que lo encontraras fácilmente, o hasta te lo regala, porque Dios es así de maravilloso. Pero todo eso implica decisión, acción de tu parte. Estamos de acuerdo y tenemos clarísimo y siempre repetimos y repetiremos y repetiremos y repetiremos en este ministerio que todo depende de Dios, que nosotros buscamos depender totalmente de Dios y que somos salvos por su gracia y por su amor. Pero eso no quiere decir que nosotros nos quedamos de brazos cruzados y recibimos. No somos salvos por nuestras acciones, por nuestras obras, pero sí necesitamos acciones y obras para poder disfrutar de la salvación y de toda, o sea, mira, si el Señor únicamente nos hubiera regalado la salvación y solo la salvación, ya sería suficiente, más que suficiente, porque la salvación, la vida eterna que el Señor nos ha dado, es algo que no merecemos. Porque dice la palabra, la paga del pecado es muerte. Entonces, como todos hemos pecado, todos merecemos muerte. Pues el Señor ha querido regalarnos la vida. Amén. Pagando Él nuestros pecados. Entonces, solo eso debería ser suficiente para vivir 24/7, 365 días del año adorándole y alabando. Sin embargo, Dios nos da mucho más. Nos da un sinnúmero de bendiciones. O sea, nos da salud,
nos da sostenimiento, recursos, ¿no? Todas las cosas que el Señor te ha dado. Yo sé que también pasas tribulación, prueba, dificultad, porque también el Señor nos dijo, en el mundo tendréis tribulación, pero no temas, porque yo he vencido al mundo. Entonces, necesitamos conocer, reconocer, registrar, no sé, escríbela, tu historia con Dios, tu historia personal con Dios. Un diario. Aquí viene también lo que dice la palabra. Vuelve a tu primer amor. Y escucha la clave de esto. Cuando nosotros escuchamos la palabra primer amor, con facilidad en nuestra mente nos vamos a cuando nos enamoramos del Señor. A ese momento en que tú por fin decidiste entregar tu vida a Cristo. ¿Ya? Y generalmente ese momento pues es un momento de la confesión de tus pecados al Señor, o un momento en que tú, a través de una canción, de una alabanza, de una adoración, el Señor tocó tu corazón, te ministró, y a partir de ahí fue una bisagra, un punto de inflexión en tu vida en que comenzaron las cosas a cambiar. Ahora, siempre es bonito volver a ese momento y pensar en eso como el momento del primer amor. Pero la palabra nos dice cómo es el primer amor. Dice, Él nos amó primero. Antes de nacer, antes de ser concebido en el vientre de nuestras respectivas madres. Ese es el primer amor. Volver a tu primer amor es reconocer que Dios te había amado mucho antes que tú siquiera pensaras en Él. Cuando tú caminabas por el mundo y ni siquiera te acordabas de Dios, decías, sí, yo creo en Dios, ahí está, lo tenías ahí frencionado a Dios. Él ya te amaba con locura. Amén. Aunque tú estabas pecando, aunque tú ni querías hablarle, hasta de repente estabas enojado con Él te amaba con locura. Amén. Por eso dice, vuelve a tu primer amor. Dice la palabra, ¿no? Capítulo 4, versículo 5, primera de Juan, Dios es amor. Entonces, cuando la palabra dice, vuelve a tu primer amor, te está diciendo, vuelve a Dios. Vuelve a tu papá. Vuelve a tu creador. Al único que te ama con total locura, que te ama totalmente tal como eres, cuando tú te sientes enojada, cuando te sientes alegre, cuando te sientes bonita, cuando te sientes fea, cuando te sientes flaca, cuando te sientes gorda, no importa. El Señor te ama en todo momento, en todo tiempo. Aleluya. Amén. Su amor no tiene altibajos, así como el nuestro. Amén. Su amor no es inestable, que, bueno, ya sí, ahorita te quiero un poquito y ahorita ya no. No, el Señor te ama con locura siempre, todos los días. Amén. A todas horas. Entonces, ahí es que dice la palabra, vuelve a tu primer amor. Entonces, vamos a recapitular para poder entendernos. Necesitamos tener gozo. Para mantener el gozo necesitamos mantener nuestra identidad, saber que somos hijos de Dios. No somos nietos de Dios. Ojo, no hay nieto de Dios, no, ya mi mamá es cristiana, entonces ya Dios me va a cuidar. No, no hay nieto de Dios. ¿Ya? Yo tengo mucho cuidado, yo siento mucho celo de cuando nosotros nos dicen pastores. No porque no nos guste, nosotros hacemos una labor pastoral, Dios nos ha bendecido, no sé por qué. Con esta labor. Pero la cuestión es que, ¿por qué yo a veces tengo celo de la palabra pastor? Porque a veces nuestra mente humana pone al pastor entre Dios y nosotros. Al pastor como un enlace. Al pastor es un ministro, pero el pastor no es un puente. El pastor no es un enlace con Dios. Tu enlace con Dios es personal. Eres tú misma.
tú mismo. Si tu relación con Dios no es personal, no tienes una relación con Dios. O sea, en el ministerio, en la Iglesia de Cristo, hay ministros, hay ministerios. Está bien si los pastores imponen manos, si los hermanos oran por ti, si pides apoyo en oración, está bien. Esas son herramientas, son armas que Dios nos ha dado. Pero nada de eso va a funcionar si tú no tienes una relación personal con Dios. Y mientras más personal, amén, dice mi padre, mientras más personal sea la relación que tienes con Dios, más fuerte te vas a hacer, más fuerte va a ser su presencia en tu vida, en tu mente, en tu espíritu, en tu boca. Amén. En tus palabras, en tus pensamientos, y más vas a crecer hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Pero necesitas una relación íntima. ¿Por qué? Porque nosotros como pastores, otra cosa, todos los que son pastores o ministros son siervos, están sirviendo, son siervos. Pero dice Jesús, yo no los llamaré siervos, los llamaré amigos. Amén. Eso le dice a los que lo rodeaban en ese momento. Ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos. Entonces, vamos a saber que somos amigos en un momento de Jesús cuando llegamos a tener una relación íntima. Vamos a través de una relación íntima con el Señor, vamos a poder acercarnos a Él. Cuando nos acercamos a Él, yo les quiero poner un ejemplo esto de amigos, porque yo me preguntaba hoy me preguntaba, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo vamos a ser amigos si somos hijos? Si ya somos hijos, ya no somos amigos. Pero el Señor me recordó una cosa. Nosotros somos hijos de Dios, porque una de las cosas que el mundo uno de los más grandes, más exitosas mentiras del enemigo en el mundo, es decir, que todos somos hijos de Dios. Y la palabra no dice eso. Dice que a través de Cristo somos adoptados. A través de Cristo dice, no, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo el que creyera en Él sea salvo y tenga vida eterna. Ahora, ¿y cómo es esto de amigos? Es que el Señor, cuando nosotros nos acercamos a Jesús, nos entregamos a Él, hay un momento en que llegamos a una intimidad con Él. Y es como el niño, el hijo de un rey o el hijo de un hombre rico, que tiene amigos pobres, que sale a la calle y se encuentra con que no todos los niños son tan afortunados como él, pero hace amigos. Este niño rico de buen corazón lo lleva a su casa, a la casa de su padre. Los hace entrar para que jueguen con él, para que disfruten de su casa, de las riquezas. Y ahí son sus amigos. Pero después le dice a su padre, padre, yo quiero que ellos sean mis hermanos, adóptalos. Y este padre amoroso, que es Dios, nos adopta. ¿Por qué? Porque ama tanto a su hijo y ama también a esos niños. Entonces, por eso es que necesitamos hacernos amigos de Cristo. Que Cristo nos reconozca como sus amigos. Porque es a través de él que somos adoptados para ya ser hijos. Entonces dice, ya no te llamaré siervo, aunque seguiremos sirviendo, pero seremos los amigos que sirven a Dios, seremos los hijos que sirven a su Padre. Y somos hijos a través de Cristo. Entonces tú necesitas, para mantener el gozo, por eso yo decía, el secreto que no es tan secreto, el gozo lo mantienes si tú mantienes tu identidad, si tú sabes bien quién eres, si tú sabes bien que eres hija de Dios, que eres hijo de Dios, y sabes cómo has llegado a ser hija de Dios, a ser hijo de Dios. Tú llegaste a ser hija de Dios, hijo de Dios,
solo a través de Jesucristo. Solo a través de Jesús. La relación de la humanidad con Dios se rompió en el Edén. Cuando Eva primero y luego Adán dudaron de su identidad, dudaron de Dios y dudaron. Lo peor es que haciéndoles dudar de quiénes eran ellos, el enemigo les hizo dudar de quién era Dios. Y ahí se rompió la relación con Dios, esa relación personal. Ahora, cuando vino Cristo, vino para restaurar esa relación. Pero la restaura con toda la humanidad, no la restaura con toda la humanidad. Restaura la relación a quienes nos sujetemos, abracemos y entreguemos a Jesús. Esa es la verdad. Por eso es que nosotros no podemos vivir bajo un manto religioso. Nosotros no podemos ser una iglesia institucional. Nosotros no somos una religión. Somos la iglesia de Cristo. No necesitamos una denominación. No necesitamos que la gente nos diga que somos cristianos. No necesitamos decir que somos cristianos tampoco. Necesitamos dar testimonio de Cristo, que es diferente. Porque lo más importante va a ser que Cristo, delante de su Padre, reconozca tu nombre. Amén. Ese momento, ese es el verdadero momento, o ese, como dice Will Smith, ese momento se llama felicidad. Gloria a Dios. Ese va a ser el verdadero momento de la felicidad. Cuando Jesús reconozca delante de Dios tu nombre, Raquel, María Teresa, Mari, Lourdes, Cecilia, Omaira, Patricia, Magali, Saraí, Melisa, María, Joana, Yemima. Jesús va a mencionar tu nombre, te va a reconocer delante de su Padre. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Te va a reconocer delante de su Padre. Amén. Ese es el Amén. momento. Ese es el momento. Para ese momento es que nosotros ahora nos preparamos, luchamos, nos mantenemos, nos tropezamos, nos volvemos a parar. ¿Con qué? Con la ayuda de Él mismo, del mismo Jesús. Amén. Porque Él ya te tomó y no te va a soltar. Porque nadie arrebata de la mano a lo que es de Él. Amén. Y como dice la palabra, ¿qué nos va a apartar del amor de Dios? Amén. Nada te puede apartar de su amor. Entonces ahora sujétate. No importa lo que esté pasando alrededor, no importa lo que tengas o lo que no tengas. Es decir, sí importa, ya, o sea, no vamos a ponernos unas cargas que no, pero no es lo que más importa. Lo que más importa es tu relación con Jesús, porque tu relación con Jesús es tu relación con su Padre. Entonces, imagínate ese momento. El día del furor de Dios. El día en que va a venir Cristo, ya no va a venir a salvar, ya no va a venir a perdonar, ya no va a venir a redimir, va a venir a juzgar. Pero antes de juzgar, Él abre la puerta y dice que entren mis amigos, como el niño que te conté hace un rato. Y te va a decir, Yemima, Joana, María, Melisa, Saraí, Magali, Patricia, Omaira, Cecilia, Lourdes, Mari, María Teresa, Marta Raquel, entren a la casa de su Padre, que es mi Padre. Lourdes, entren a la casa de su Padre. Sí, también. Ahí. Las leo. ¿Y yo? Carla, entra a la casa de tu Padre. Gabriel, entra a la casa de tu Padre. Y ahí va a estar el Señor. Amén. Y vamos a ver el rostro del Señor. Amén. Y nuestra adoración que antes nosotros con corazón quebrantado tratábamos de llegar y de tocar su rostro, ahora lo vamos a ver. Amén.
Y vamos a ver esa sonrisa de Dios cuando nos mira como un Padre amoroso. Amén. A pesar que en ese momento va a Amén. estar desarrollando en la tierra el juicio y el Señor va a estar revocando todos los mandatos del enemigo y quitándole toda la autoridad que le fue dada. Que va a ser una guerra terrible. Pero nosotros vamos a estar con el Señor. Y el Señor te va a llamar por tu nombre delante de su Padre. Y sus ángeles nos van a acompañar a llegar al trono. Entonces te das cuenta de lo importante que es que tú tengas una relación personal. No es una religión para nada. No es que sigas, oye, ahora para ser cristiano tengo que, no sé, dejar de tomar, usar la falda abajo la rodilla, peinarme así, dejarme el cabello largo, o cortarme el cabello, amarrarme. No, no son reglas. No es la pertenencia a un club. Ya, no es eso. Es simplemente seguir a Dios. Y todo el cumplimiento de la ley, que el mismo Cristo dice, yo no he venido a abrogar la ley, o sea, no he venido a que la ley se incumpla. Todo el cumplimiento de la ley se va a dar simplemente porque amas a Dios, porque amas a Jesús. Entonces, como quieres agradarle, el Espíritu Santo mismo te va a llevar a hacer las cosas que le agradan a Dios. Amén. Pero ahí está el poder de tu decisión, de mantenerte conectada, de cuidar tu identidad, de saber en todo momento quién eres, sobre todo en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad. Sobre todo cuando cometiste un pecado, por más terrible que sea, cuando fallaste, le fallaste horrible a Dios, pero te paras y dices, yo soy hijo de Dios. Fallé, pero yo soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Mi Padre me ama. Gloria a Dios. Porque el que te ama con locura. ¿Cómo no tener gozo si sabemos eso? Amén. ¿Quién no siente el gozo del Señor si sabe que te ama en todo momento? Amén. 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 Gloria a Dios porque Él nos habla todos los días, siempre Él está presto a mostrarnos su amor de muchas formas. Y yo sé que muchas veces nosotros como humanos fallamos, pero Él siempre está allí esperando que volvamos a sus brazos. Y solo necesitamos dejar a un lado todas nuestras cargas, dárselas a Él en sus manos y decirle gracias, Señor, porque sé que en medio de esta gran prueba yo voy a recibir una gran victoria, porque la palabra de Dios dice que Él nos sostendrá con su mano victoriosa. Y también nos dice en Primera de Tesalonicenses 5:16, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Y recordemos que a través de las pruebas, nosotras somos refinadas como el oro. Nosotras somos purificadas, limpiadas, para ser transformadas a esas vasijas de honra que necesitamos ser para llegar a conocer la plenitud y el gozo del Señor en todo tiempo. Amén. Amén. Porque el Señor tu Dios está en medio de ti. Amén. Como guerrero victorioso se deleitará en ti con gozo. Recibe esta Te palabra. renovará con su amor. Recíbela. Se alegrará por ti Sí, con Señor. cantos. Gracias, Señor. Algo que a Amén. mí me maravilla es que el Señor canta, por eso nosotros cantamos. El Señor canta. Amén. Entonces yo quiero escuchar ese canto. Amén. ¿Tú no? Amén. Amén. Vamos a declarar que ya no más vamos a ser esclavos de ningún temor, que no más vamos a ser alejadas del Señor, que ya no vamos a dejar que las circunstancias nos hagan temer y pensar que no somos hijas de Dios, sino que vamos a adorar al Señor y le vamos a decir con toda seguridad que somos sus hijos, que somos sus hijas,
y que sabemos que nuestra identidad está en Él. Amén. Amén.